una cuestión de protocolo el martes 13 de abril de 2021 y vamos a evaluar la tesis del maestrando Palacios Martín Eduardo, de la maestría en teatro, mención dirección escénica. La tesis es dirigida por el magíster Guillermo Dillon y codirigida por la doctora Lorena Bercero. El comité evaluador se encuentra conformado por la magíster Errendazoro María Belén, la magíster Fuentes Teresita María Victoria y la magíster Rindone Francesca. Vamos a tener ahora la presentación de Martín, que va a hacer uso también de PowerPoint y de video, que va a estar durando entre 30 y 40 minutos aproximadamente. Luego va a tener la palabra las evaluadoras, van a tener la palabra. Va a poder, naturalmente, el tesista responder a sus comentarios o a sus consultas. Luego también van a poder decir lo propio la directora y el codirector, perdón, el director y la codirectora, con respecto al proceso. También Martín va a poder hacer mención a los predictámenes que ya le fueron enviados, y luego la grabación se suspende y quedan solamente en la sala las evaluadoras y director y codirectora. Sale Martín de la sala y sale también el público, porque se va a tener que elaborar el acta, el dictamen. Y 45 minutos, una hora después, están invitados todos a ingresar de vuelta para la lectura del dictamen. ¿Tienen alguna duda? ¿Evaluadoras? ¿Tesista? ¿Directores? Muy bien. Bueno, entonces, adelante, Martín, te escuchamos. Bueno, ¿se está viendo el PowerPoint? Sí. Bueno, bien, gracias a todos por estar. La verdad, contento, emocionado por haber llegado a este momento. Tenemos como un plan trazado. Voy a hablar de los primeros 3 capítulos y después nos vamos a detener en un videíto que tiene que ver con el taller metodológico, y después vamos a pasar a las conclusiones, que las estuvimos trabajando un poco más, desarrollándolas a pedido de algunos de los dictámenes de los jurados. Bueno, esta es la carátula: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Arte, Maestría en Teatro y Mención Dirección, el doctor Martín Palacios, el director es Guillermo Dillon y la codirectora Lorena Bercero. La tesis se llama La teatralidad liminal del payador, aportes para una dramaturgia de la improvisación. Una de las cosas que nos parece importante resaltar es la pregunta del problema que se inició esta investigación, que fue: las herramientas de improvisación que despliegan los payadores en una payada de contrapunto podrían aportar nuevos procedimientos a la creación teatral y así expandir el campo de acción de los actores, directores y dramaturgos. Hay un objetivo general en la tesis, que es reivindicar el acontecimiento de los payadores, estudiando sus técnicas de improvisación e intentando vincularlas al fenómeno teatral. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el índice. El capítulo 1 nos adentramos acerca de los payadores, el payador, circo y teatro, la escritura en los payadores, abrir la palabra a nuevos sentidos. En el capítulo 2 de la investigación trabajamos el marco teórico, la teatralidad liminal en los payadores, teatralidad liminal en los payadores y la payada como performance. Y el capítulo 3, improvisación y payada de contrapunto, que ahí vimos todo lo relacionado a la creación, al hallazgo, a la lucha de opuestos en el teatro y la payada en contrapunto, el paralelismo que existe ahí, en las técnicas de improvisación en la payada, la metáfora en la payada y el teatro. Y después ya el capítulo 4, que lo vamos a trabajar con un videíto, y voy a relatar un poco la experiencia del taller metodológico. Y por último, las conclusiones. Bueno, aquí me pongo a contar. Yo vengo de la práctica teatral. Acá nosotros trabajamos en el TIB, en el Teatro Independiente Pehuajó, y tuve la oportunidad mucho tiempo de crear obras, creaciones colectivas, que hoy en día lo sigo haciendo, sigo trabajando en eso.
Entonces comencé a ver un diálogo claro entre la teoría y la práctica teatral, y necesité de encontrar herramientas para poder seguir produciendo teatro. Cuando nos hacen una gran pregunta a los estudiantes de la maestría, bueno, ¿qué querés investigar? ¿Qué te emocione? ¿Qué te motive? Directamente fui a los payadores, porque en mi familia, desde niño, veía el acontecimiento de los payadores con mis tíos, con mi papá, con mi abuelo payar, y veía algo que me emocionaba fuertemente, y veía algo teatral en ellos, ¿sí? Entonces, cuando nos hicieron esa pregunta, que teníamos que decidir el tema de la investigación, sin dudar elegí los payadores. ¿Por qué? Porque entendí con el tiempo y estudiando teatro que yo era una especie de payador, pero en el teatro, ¿sí? Y después veía que podría ser un disparador para las creaciones colectivas. Claramente, y esto lo vamos a ver a lo largo de la investigación, hay un paralelismo importante entre los dos fenómenos artísticos, tanto el teatro como la payada. En ambos improvisan, en ambos hay producción de versos que conforman un relato, hay una estructura dinámica, hay una teatralidad liminal. Ahora voy a continuar, voy a hablar un poquito de los payadores, para aquellos que no conozcan. El payador es un poeta popular que improvisa sus textos poéticos. Algo que nos habían mencionado en los dictámenes, y quizás lo sabíamos, pero no lo habíamos puesto, era el patrimonio, que es un patrimonio cultural del Mercosur, no solo de la Argentina, sino de Brasil, Uruguay, etc. Después, siguiendo con esta idea de paralelismo, en ambos casos hay una representación efímera, única y repetible. Es un arte que celebra un modo de vida que reafirma valores de profundidad histórica, arte que trabaja la oralidad, la palabra como espectáculo y protagonista. Es un arte que hasta no hace mucho no se estudiaba académicamente, lo oral no se estudiaba académicamente. Entonces es interesante proponer esta idea del lenguaje como protagonista de la escena, la palabra como espectáculo. Después vamos a un apartado súper importante y súper rico, que es el payador, circo, criollo y teatro. A nosotros nos interesó y nos fue muy importante estudiar todo ese momento riquísimo del teatro argentino, que es el circo criollo, ¿sí? Y saber que fue parte del acontecimiento ese, que fue parte de la arena circense, tanto de la parte circense como después con el teatro. Saber que fue parte nos es un antecedente importantísimo para volverlo a traer a la escena teatral actual, ¿sí? Hizo un gran recorrido el payador en el circo criollo y en el teatro, participaba en los intervalos y también en las obras de teatro. Se sucedió en ese momento histórico y tan importante en el teatro argentino, en Chivilcoy, cerca de Pehuajó, la ciudad cerca de Pehuajó, el famoso Juan Moreira, donde pasa del picadero a la escena, y vemos cómo el payador sigue teniendo un protagonismo importantísimo. Una de las figuras que da para una tesis en sí misma es Gabino Ezeiza, que un poco lo organizó al payador y le dio derechos que antes no tenía, y hasta había payadores que escribían obras de teatro, que se escribieron sainetes. Bueno, un momento riquísimo que a nosotros nos interesa reivindicar, ¿sí? Y el público era atraído por el arte de la improvisación, porque en ese momento hasta el público participaba, como lo sigue haciendo ahora, proponiendo los temas de la payada, de contrapunto, etc. Ahora voy a pasar a hablar de la escritura en los payadores, abrir la palabra a nuevos sentidos, el poder de la palabra. El payador usa la palabra y es el protagonista del fenómeno artístico, ¿no? Y ahí aparece algo muy interesante del poder de la palabra, el poder del lenguaje, ¿no? Entonces ahí tenemos por un lado la oralidad, arte oral, la improvisación de esa oralidad, y después la escritura. Muchos de esos versos surgidos de la improvisación contaban payadores, o en la investigación nos encontrábamos que
decía, bueno, sería interesante volcarlos en un papel para después poder ser pulidas, para después poder seguir trabajándolas, ¿sí? Y con relación a esto, rescatar y reivindicar el documento escrito en nuestro trabajo de creación teatral, tanto en la experiencia de las creaciones colectivas, como viendo ahora este fenómeno de la payada de contrapunto en los payadores, veíamos que eso que aparece en el fragor de la acción sería interesante poder escribirlo para después poder reproducirlo y para poder seguir trabajándolo. Bien, ahora nos adentramos un poquito en el marco teórico, trabajamos teatralidad liminal, trabajamos diferentes definiciones de los conceptos, ¿sí? ¿Se va entendiendo muy bien? ¿Se escucha bien? ¿Hola? Sí, sí, perfecto, perfecto. Listo, genial, genial. Bueno, el marco teórico, teatralidad liminal, trabajamos diferentes definiciones, ¿sí? Sobre teatralidad y sobre liminal, y sobre teatralidad liminal, los dos conceptos juntos. Veíamos que la teatralidad en esa organización de la mirada, veíamos hasta en el origen de la palabra teatrón, ese significado de lugar para ver, de alguien que mira algo que acontece y esa poiesis que en términos de Aristóteles que le llama, y alguien que lo está expectando a eso, ¿no? Esta matriz de estos tres elementos, ¿no? Reunión, convivio, poiesis y expectación, nos ayuda a ampliar el campo de lo teatral. Después en liminalidad, estudiamos a Diegues, estudiamos a Dugati, y vemos que este concepto a nosotros nos ayuda porque habla de esta zona compartida o de combinación que nos permite reflexionar sobre la constitución de las actuales teatralidades liminales. Nos interesa porque nosotros nos situamos en cada territorio, tanto en teatro como en la payada, y vemos que a veces ese límite no nos está ayudando, al contrario, deberíamos borrarlo para que estas dos áreas se contaminen una y se retroalimenten, ¿no? Hibridarlas. Después, un gran hallazgo que tuvimos, que nos hizo anclar el objetivo de esta tesis, fueron cartografías teatrales, que lo trabaja Dugati, y propone el concepto de teatro matriz, ¿sí? Entonces el teatro matriz a nosotros nos ayuda para anclar, ¿sí? Para fundar que todo acto que tenga convivio, poiesis, expectación, ¿sí? Viene a decir Dugati que pueden ser variantes teatrales, ¿no? Y entonces vemos que la matriz es bastante inclusiva, permite combinatorias internas de esos componentes, variables en estructuras, trabajo y concepción. Se nos abre el abanico de posibilidades a partir de esa concepción, ¿no? De teatro matriz. Y después propone una fórmula que a nosotros nos ayuda muchísimo para sostener y defender nuestra hipótesis, que es teatro más de, propone el autor, ¿sí? Entonces puede ser teatro más de literatura, más de mimo y pantomima, más de teatro callejero, etc. Entonces nosotros ahí dentro de esa fórmula planteamos teatro más poesía repentista, payada de contrapunto personificada. Después otro de los temas que lo trabaja el teatro comparado es el tema de la territorialidad, ¿sí? ¿Qué significa ver los fenómenos teatrales desde el punto de vista territorial? Claramente nuestra propuesta de investigación tiene que ver con un territorio, tiene que ver no solo con el teatro argentino, con el territorio argentino, sino también en mi caso tiene que ver con hasta Pehuajó, porque acá se da la payada, ¿sí? Obviamente también en otros lugares, en Brasil y Uruguay. Lo que propone la cartografía teatral es escribir mapas que nos ayuden a reconocer el terreno propio, descubrir lugares, procedimientos, teorías, antes no practicados en la praxis teatral, y así poder contar con herramientas que estén a disposición de los hacedores teatrales. Vislumbrar, y acá me detengo un segundito, en los espectáculos, síntesis escénicas que respondan al lugar en donde se produce y se crean. Que nosotros podamos ver en esos espectáculos que estamos produciendo cuestiones, cosas que tienen que ver pura y exclusivamente con el territorio. Voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la garganta de los nervios.
Bien. Y obviamente tratar de ver un mapa general de la Argentina, y que sería súper interesante que en todos los lugares haya cartografías teatrales para que dialoguen y se fusionen. Después vimos la payada como performance, ¿sí? A nosotros nos ayuda, porque el término performance, tan amplio y tan complejo al mismo tiempo, nos permite incluir el fenómeno de los payadores dentro de este concepto que quizás en otras categorías no entraría, ¿sí? Nos ayuda para ver el fenómeno como una lupa, porque abarca disímiles campos, también recombina elementos, ideas dispares y disciplinas. En palabras de Antonio Prieto, es una esponja mutante que absorbe ideas y metodologías de varias disciplinas. Entonces nos aporta para el estudio como acto de intervención efímero, como acto de transferencia. Acá nos detenemos un momentito, porque es muy importante esta idea como acto de transferencia que lo maneja Taylor, que permite que la identidad y la memoria colectiva se transmitan a través de ceremonias colectivas. Tiene resonancia con nuestro objetivo, que es la identidad y la memoria de este fenómeno en el tiempo, y que siga perdurando en el tiempo, reivindicarlo y volverlo a traer a la escena. En cualquier tipo de performance cultural, esto lo dice Diegues, desde el ritual, el carnaval, hasta la poesía o el teatro, se ilumina algo que pertenece a las profundidades de la vida sociocultural. Claramente tiene que ver con nuestra cultura, con una performance hasta popular cultural, si se quiere. Bien, ahora pasamos al gran tema que en esta idea del paralelismo, donde vemos payada y teatro, la herramienta por excelencia que tienen ambos acontecimientos es la improvisación. Y acá hay una frasecita de Antonina Artaud divina, que dice: toda creación nace de la escena. Eso nos motiva muchísimo a seguir trabajando sobre las creaciones colectivas y a seguir proponiendo procedimientos que tengan que ver con la creación, pero desde la práctica teatral lo estamos investigando, porque somos hacedores, somos teatreros. Y acá vemos dos cosas. Voy a tratar de verbalizar un paralelismo. Por un lado, la improvisación en los payadores, ¿sí? En esta idea de la poesía improvisada y la improvisación en décimas o en cuartetas. Después en el teatro vemos que está la improvisación del actor en el espacio, tenemos a actores que funcionan como autores, son productores de escritura escénica, y después sabemos que el actor es materia prima y creativa fundante de teatralidad. En ambos casos fundan poesía, ¿sí? Están fundando a partir de la improvisación un acto poético. Y obviamente la improvisación como instrumento de investigación nos interesa trabajar. ¿Por qué? Porque la improvisación consiste en crear en el aquí y ahora, pueden ser desde una historia, un diálogo, una payada de contrapunto, un conflicto, una escena, ¿sí? Detenernos, obviamente, en las fórmulas de improvisación de los payadores, que es lo que hacemos después, más adelante, en el taller metodológico, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir creando dramaturgia, para seguir creando teatro. Ahí nos metemos en un gran tema que a nosotros nos apasiona, que es la creación. ¿Cómo crear? ¿Qué elementos participan del acto de crear? ¿Por qué profundizar el tema de la creación del arte? Porque es nuestro métier, es nuestro faro en el mundo, ¿sí? Tratar de ir investigando y de encontrar fórmulas, procedimientos creativos para seguir trabajando. Vemos que en el acto de crear hay fórmulas, también están los elementos de azar, los accidentes, lo imprevisto, también está la intuición, elemento fundamental. Después la toma de decisiones, que todo el tiempo el director está decidiendo, el actor está decidiendo, el payador en esas milésimas de segundo que está armando sus versos está decidiendo. Hay una toma de decisión en milésimas de segundo, se cree que dura 32 segundos, la creación de las décimas en el aquí y ahora. Después el salto al vacío, un concepto que lo trabaja Bogart, que nos interesó muchísimo, este salto al vacío donde no se sabe lo que va a suceder. Obviamente trabajamos el concepto de hibridación en relación a la creación, que es lo que nosotros intentamos hacer con los payadores y el teatro. Y después hay dos palabras que nos ayudan mucho a seguir pensando esta idea de creación, que es
creare, que tiene que ver con engendrar, dice Mauricio Cartún, y invenire, que tiene que ver con hallar. ¿Qué hallamos en esas improvisaciones? Bien. Ahora vamos a trabajar la lucha de opuestos en el teatro y la payada de contrapunto. Siguiendo con este paralelismo, nosotros vemos que hay un elemento fundamental que ambos fenómenos comparten, que es el duelo, la tensión de fuerzas, ¿sí? El desafío, y eso está generando un conflicto teatral. En el caso de los payadores, esta idea de el payador con su compañero, en esta pregunta y respuesta se están jugando un gran objetivo, que es salir victorioso en la payada y amedrentar al compañero, y en el caso del teatro, los personajes dentro de este conflicto teatral, tratar de cumplir su objetivo o no dentro de la trama, ¿sí? Aparece ya esta idea de pregunta y respuesta en la payada de contrapunto, que está generando un texto dramático, ¿no? Uno pregunta y el otro responde, y se responden en décimas, entonces ya eso ya nos da un indicio que se está generando textualidad. Bien, después vemos las técnicas de improvisación en la payada, que acá también reforzamos un poquito a partir de los dictámenes de los jurados, ¿sí? Que vimos que está por un lado la pura y está la planificada. Hay muchos grados de improvisación durante la payada. La pura son en el fragor de la acción, eso que aparece de improviso. La planificada tiene que ver que quizás o se escribió antes, o el payador se ayuda mucho con frases armadas, proverbios, refranes, etc. Después hay una clara estructura en la payada de contrapunto, que hasta si se quiere tiene que ver con una estructura del relato en el teatro. Los dos primeros versos corresponden a la introducción, tercero y cuarto conforman una pequeña reflexión o mini remate, quinto y sexto versos son llamados en el ambiente payadoril, bisagra o puente, séptimo y octavo forman la caída, y finalmente noveno y décima son el remate final. Eso en cuanto a estructura, ¿sí? Después, esta idea de, en la payada de contrapunto, que se pueden usar las décimas o las cuartetas, y también la décima como estructura fundamental para el armado de la payada de contrapunto, esta idea de pregunta y respuesta que lo vimos claramente en el taller. En ambos acontecimientos se está componiendo un relato metafórico poético, que es importantísimo. Después vimos la metáfora, porque siguiendo con esta idea de analizar los dos territorios, vimos que en ambos acontecimientos aparece el lenguaje poético y el tratamiento metafórico, no solo para dar belleza al del lenguaje, sino crear lenguaje poético, y ellos se sirven mucho, los payadores, de la concepción del mundo que tienen, de las experiencias de vida, y qué contar y cómo contarlo, ¿no? Esta gran pregunta que nos hacemos los directores, los escritores, los payadores, qué contar y cómo contarlo. Y también la metáfora como proceder cognitivo para transmitir fenómenos abstractos. Bien. Bueno, llegamos finalmente al taller metodológico, ¿sí? Acá vimos los 10 pasos para componer una décima. Nosotros ya habíamos estudiado con ellos, con David Tocari y Manuel Gaboto, que generosamente les agradecemos infinitamente, porque son realmente dos personas muy reconocidas, que generosamente nos ayudaron en esta investigación. Aprendimos a componer una décima, y tuvimos un gran hallazgo, que fue la payada de contrapunto personificada, que es un juego actoral de improvisación con una clara estructura en décimas, donde un protagonista y un antagonista juegan dramáticamente y conforman esta payada de contrapunto personificada. El aporte de ellos fue grandísimo, y vimos las respuestas payadoriles que se pueden dar en esa payada de contrapunto. El taller mismo fue performático, porque el teatro, en este caso el teatro independiente, le dio alojamiento a los raperos, a los escritores, a los músicos, a los payadores, ¿sí? Acá vamos a ver un videito, no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, voy a ir contando un poquito para que no se haga aburrido. ¿Cómo vengo?
¿De tiempo bien? Sí, sí, bien, bien. Bueno, acá vemos, voy a contar igual sobre el video, ¿sí? Vemos a David Tocar y Emanuel Gaboto en la sala del TIP el año pasado, haciendo el taller del encuentro de payadores y teatro. Voy a mostrar esta cancioncita, que fue un poquito más, que ya casi más al final del taller, pero está bueno para escucharla, porque ya empiezan a hablar de payada y teatro. La encantada, un universo variado, pero existe un entramado entre el teatro y la payada. A través de una mirada hay una unión permanente. La pasión de nuestra gente nos trae una herencia hermosa, hermanando poesía y prosa en el teatro independiente. Bueno, después ellos hablan, ahí están el paso a paso de cómo componer una décima, la base fundamental para la payada de contrapunto. Él en un momento comenta un relato, me dijo que bien que lo voy a contar, donde empezamos a dialogar el teatro y los payadores en este encuentro y vemos claramente que los payadores necesitan del teatro y nosotros necesitamos de ello. En el caso de ellos nos decían para reforzar la expresión corporal, lo gestual, porque su arte es bastante estático, está el cuerpo estático. Pero dicen, nos contaban anécdotas que en muchos momentos han aparecido acciones que son súper significantes, no sé, se les posó una mariposa sobre la mano en una función, en una actuación, entonces la payada que estaban generando le agregaron ¿no? el elemento mariposa, vuelo. Después otra anécdota donde estaban payando y la payada se hacía larguísima, entonces el compañero agarró la silla, se sentó y hizo un gesto como diciendo, bueno, dale, apurate porque esto es larguísimo. Y enseguida el público estalló en un aplauso. Después también en otra que no sé qué dijo en una payada David Tocar, y el otro agarró, hizo un gesto, un silencio, entonces le cortó el aplauso de la payada, cómo lo gestual, la expresión corporal puede aportar muchísimo, ¿sí? Y sí, voy a mostrar, bueno, después de esto se hizo el taller donde se propusieron 2 personajes, que se eligió a Moria Kazan y Mirta Legrand, a pedido de público, y se jugó este hallazgo tan importante del taller metodológico que es la payada de contrapunto personificada. Entonces vamos a ver a Moria Kazan, y interpretada por ellos, obviamente, ahí están escribiendo las payadas, y acá. Y después me puede decir, como una sola pregunta. Aclaremos que yo soy Mirti y vos Moria, ¿no? A ver si piensa que David robó una joya en Paraguay. Respóndeme honestamente, querida número 2, si primero estoy yo y Dios y después la demás gente. Me vino así de repente el chisme en el Uruguay, no sé si condenáis o si son falsas tramoyas, donde vendiste las joyas que robaste en Paraguay. Número 2, qué importuno debe ser por mis 2 globos. Si vamos a hablar de robos, vos sos la número 1. No les ajeno a ninguno comprobar esos supuestos que con actos deshonestos, burlando al trabajador, con el gobierno anterior no pagaste los impuestos. Bueno, ahí vemos, después lo hicimos nosotros,
los grupos, un grupo le hizo la pregunta y otro grupo hizo la respuesta. La verdad fue una experiencia enorme. El taller, podríamos estar hablando muchísimo más, pero creo que fue un gran encuentro y vimos claramente que nuestro objetivo estábamos comprobándolo, y obviamente fue un umbral, un punto de llegada y un punto de partida. Y acá ya me meto en las conclusiones para ir cerrando. Le pusimos títulos a las diferentes conclusiones. Van a ver que hay algunas que están, que surgieron nuevas en esta investigación, y hay otras que le dimos como una vueltita de tuerca porque era necesario, ¿sí? Primero vimos que en la composición pudimos observar la composición dramatúrgica de la payada de contrapunto personificada, también que tal situación le agregaba una acción performática al taller. De aquí en adelante podríamos proponer dispositivos teatrales en donde los procedimientos de la payada de contrapunto estarían hibridándose con la batería infinita de formas teatrales. Que nuestros lenguajes dialoguen, se mezclen, y así lograr algo superador en donde los límites de nuestros territorios desaparecen. Después vimos claramente que el teatro y la payada es un refugio del aurático, en términos de Benjamin. Quizás la magia que proponen los payadores en una payada de contrapunto justamente reside en una defensa de lo irrepetible, en un acto de resistencia poético. Después, como vimos anteriormente, las cartografías teatrales a nosotros nos aporta para observar qué aportes podrían hacer las fórmulas de improvisación de los payadores al teatro mundial. Obviamente seguir preguntarnos desde el lenguaje teatral qué estamos pensando creativamente de los lugares donde vivimos y producimos teatro. ¿A qué reflexiones podemos abordar para discutir y hibridar diferentes territorialidades teatrales? Obviamente otro de los temas, la identidad y la memoria, que me emociona un poquito porque es algo que me toca muy, muy fuerte, que tiene que ver esta idea que trabaja Taylor, la performance como acto de transferencia, que permite que la identidad y la memoria colectiva se transmitan a través de ceremonias compartidas. Es lograr reivindicar la performance de los payadores a través de su continuidad y permanencia, ¿no? Larga vida a los payadores. Generar así nuevas dinámicas de creación teatral y por lo tanto nuevas subjetividades, sumar con esta investigación un pequeño mundo poético a la cantidad de micros poéticas ya existentes en el teatro argentino. Claramente, volvemos a decir, es un punto de llegada y es un punto de partida, porque ahora el trabajo sigue muchísimo. Queda mucho trabajo por hacer en relación a la improvisación, en relación a cómo podemos seguir retroalimentándonos, cómo desde la dirección y la puesta en escena podemos poner esta payada de contrapunto personificada. Y ya, bueno, vemos que cómo interviene el cuerpo, lo gestual, la expresión, si los que la interpretan en lugar de payadores fueran actores, obviamente la retroalimentación de las dos áreas. Después, que obviamente desde la dirección de puesta en escena, preguntarnos cómo se podría dirigir esos nuevos textos surgidos de este nuevo sistema, cómo se actúa esta dramaturgia payadoresca, cómo se entrena a los actores en la improvisación en décimas, que es todo un camino para hacer, porque significa de un entrenamiento musical grandísimo, ¿no? Donde no solo tiene que saber de palabras, de rima, de métrica, de sinalefa, de versos pareados, de cuarteta. Creo que es un gran entrenamiento, un gran estudio que puede hacer el actor para proponer respuestas payadoriles en la escena. Pensar desde los diferentes lenguajes que participan de la maquinaria escénica, cómo poder abordar estos textos. Nos entusiasma muchísimo desde la dirección, cómo después vamos a poder abordar. Estamos actualmente trabajando en una obra de teatro, donde ya estamos generando una escena de payada de contrapunto personificada. Estamos trabajando con un músico, que es Pablo Chalú, que ya nos compuso una milonga interesantísima. Y con respecto a esa idea también,
incluir a los raperos, ¿no? Que no hice tiempo de hablar mucho de ellos, pero creo que es el payador actual, ¿no? Siguen las mismas formas que los payadores, y sería muy interesante también una línea de investigación a futura, tratar de incluir a los payadores, este diálogo entre la ciudad y el campo. Y para terminar, la idea de escritura, la palabra como espectáculo, ¿sí? Hallamos que en esta propuesta los actores actúan como autores, ya no es unilateral el proceso de escritura, es decir, tomar una obra de autor y que sea el director que la interpreta y la pone en escena conjuntamente con los actores, sino que los actores también toman un papel más activo en la dramaturgia del espectáculo, ¿sí? Porque ahí podríamos pensar que esas improvisaciones que están realizando los actores se podrían, junto con el director y los dramaturgos, escribirlas para luego ser memorizadas y así ser llevadas a la escena, ¿no? O también una transformación de ese texto en compañero de juego, le llamamos nosotros, de una creación teatral, ¿no? Esos dispositivos van a estar en las improvisaciones para generar escenas. Y por último, de este modo, crear un mundo con su propio sistema, en este caso la payada de contrapunto personificada teatral, y ver cómo los actores comienzan a responder y expresarse habitando esa lógica propuesta en ese mundo poético. Bueno. Bueno, bien. Bueno, gracias, Martín. Gracias a ustedes. Ahora damos paso a la palabra de Teresita, Francesca o Belén. A ver quién quiere tomar la palabra. Bueno, empiezo por más vieja. Bueno, un poco me resultó muy agradable la exposición. Agradezco la exposición porque en algún punto aclaró algunas o varias de las cuestiones que yo había manifestado prescrito, ¿no? Me parece todo un desafío para los estudios teatrales la inclusión de este tema. La verdad que creo que ha implicado el trabajo que has hecho, Martín, toda una revisión de conceptos teóricos, que entiendo has estado acompañado por tus directores, tu director y tu codirectora. Y también creo que en ese sentido deja mucho para seguir pensando, ¿no? Y deja mucho para seguir trabajando. En el texto escrito yo encontraba que había extensos detalles, más que nada sobre el taller, que quizá nada, no terminaba de entender la lógica de la inclusión de tanta información de la descripción del taller, y que por ahí en esta exposición encuentro que aparece como con más claridad, ¿sí? Hay algunas cuestiones de forma que yo ya las manifesté, así que no creo que sean necesarias reiterarlas, y sí creo que se abre con esto un campo muy interesante de estudios, en donde aparecen muchos conceptos y diversos conceptos para ser articulados, ¿no? Creo que el esfuerzo de articular conceptos como improvisación, actuación, performance, ha sido todo un desafío. Así que valoro muy positivamente todo ese esfuerzo, ¿sí? Y entiendo que esto da para más. Yo no me metería con los raperos todavía. Me parece que todavía con los payadores hay mucha tierra para arar. Sí, sí, coincido. Volviendo al campo de lo rural. Coincido, Vicky, coincido. Por mí está muy bien. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Bien, no se peleen. ¿Quién sigue?
Bueno, acá me escuchan bien, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, Martín, antes que nada, lo mismo, comparto mucho de las impresiones de Vicky en el sentido de celebrar que lo folclórico, que parte de nuestras tradiciones y de nuestra forma que ha tenido desde históricamente, digamos, nuestra identidad argentina y también latinoamericana, sea parte, digamos, de un trabajo de investigación. Celebro muchísimo que sea el campo teatral académico quien toma la posta en ese sentido, que me parece que también tiene hoy por hoy mayor capacidad de reflexión y herramientas de estudio. Tal vez si fuera inverso, digamos, el folclore tratando de hablar de lo que ocurre escénicamente, correría con más desventajas. No es que sea imposible de lograr, pero sí creo que correría hoy por hoy con más desventajas por la construcción de conocimiento que tiene ese campo. Así que buenísimo que hayas tomado esa posta, que te metas con un objeto de estudio que no es para nada, que es novedoso, digamos, que no ha sido abordado hasta ahora, y lo hagas parte de esta construcción de conocimiento, me parece muy valioso y un desafío muy grande. Acuerdo lo mismo que Vicky, que despacio y vamos hacia lo profundo, me parece que hay mucho todavía tela por cortar, conocimiento por descubrir, sí, herramientas por conocer, porque lo que en la exposición, digamos, logras mayor solvencia que en tu escritura, así que bienvenida a esta exposición, esta defensa, porque ha clarificado muchísimo. Igualmente creo que hay como si hubiera una intención, ¿no?, muy fuerte de agarrarse de tomar de determinados conceptos teatrales y de meterlos sí o sí, cuando creo que ya de por sí la expresión payadoril, o sea, de la payada contrapunto, es un hecho escénico, y por tanto, por ser un hecho escénico, ya tiene relación con lo teatral, ¿sí? Me parece muy bueno, digamos, desde tu lugar, que hayas recurrido a toda la historia, ¿no?, de cómo la payada ha estado presente en el teatro, en el circo criollo, pero igualmente, si todo ese recorrido no estuviera, ¿sí?, igualmente la payada se solidifica como hecho a ser atendido, como objeto de estudio a ser abordado, por lo escénico que ya de por sí está. Cuando vos ponés en tu bibliografía esos extractos de payadas o ¿no?, puestas en escenas de esas payadas, ya lo ves, digamos, está ocurriendo, está ahí, y no necesariamente los conceptos teatrales tienen que servir a un 100%. Yo en muchas cosas creo atinado poder encontrar paralelismos, y en otras cosas creo que no es necesario pretender que todos los elementos teatrales estén presentes en la payada, ni que la payada deba responder a todos los elementos teatrales para ser considerada un objeto, digamos, un objeto de estudio escénico. No sé si puedo... digo, tal vez para darte a vos mayor tranquilidad también en la investigación, es decir, no es necesario estar todo el tiempo buscando relaciones sí o sí, y estar más en escucha con lo que el objeto, ¿sí?, en sí te está brindando. Genial, genial. Insisto que me parece, celebro muchísimo que te hayas puesto este desafío, y otra cosa que me parece muy valiosa es que a veces los estudios de tesis, ¿no?, de licenciaturas, como que uno buscara el objeto por fuera, ¿no?, como si está legitimado lo que está fuera de uno. Y en cambio vos ahí te has anclado en tu historia, te has anclado en tus vivencias, y desde ahí has elegido el objeto de estudio. Me parece que es súper interesante para los investigadores. Me está entrando una voz, me parece súper interesante para como anclarse desde ahí para encontrar, porque es también la relación con la práctica, ¿no? Sí, La práctica sí. en ese sentido habla de
de las primeras pulsiones, digamos, y de lo que uno ha venido recorriendo como artista. Y en tu caso, artista y del teatro independiente, me parece sumamente valioso todo este recorrido que estás haciendo, y alentar a profundizarlo, más que abrirlo, a meterse un poquito más hacia adentro. Sí. Esta es mi contribución. Gracias, Beren, muchísimas gracias. Y digo esto nada más, que me parece importante mirar, ¿no?, nuestra cultura, nuestro teatro argentino, que es tan rico, tan potable. Muchas gracias, Beren, por todo. Bueno, yo coincido con mis compañeras que hablaron anteriormente sobre el tema de que lograste una mejor exposición, como una claridad mayor en la exposición con respecto a lo escrito. Me parece que te detuviste quizás en algunos puntos que te fuimos marcando, quizás con las devoluciones, etcétera. Por lo menos yo lo pude ver en algunas partes de tu exposición, así que bueno, esto es muy valioso. En particular, me parece que como le veo un paralelismo hasta con el contenido de tu tesis, ¿no?, con este dilema, ¿no?, de la oralidad y de lo efímero, ¿no?, de la payada. Me parece que pudiste también resaltar el tema de los dilemas y de las dificultades en la patrimonialización, ¿no?, y en la reproducción de un género que se basa sobre lo oral y lo efímero, ¿verdad? Entonces, yo no quiero dejar de destacar que me pareció muy valioso también tu aporte metodológico práctico con la organización de este taller con los payadores. Me parece que es algo que le da muchísimo fundamento a la tesis, porque desde lo práctico me parece que repito, quizás no para esta tesis, pero para trabajos futuros, me parece que te permite ampliar muchísimo más, y me parece interesante poder decirte que para mí te estás poniendo unas preguntas muy interesantes para trabajos futuros, ¿no? Yo en particular quiero volver sobre el tema de fundamentar quizás un poquito más el tema de la payada como género popular. Quizás coincido con Belén con como esta insistencia quizás un poco forzosa en meter conceptos teóricos del teatro, ¿no?, cuando vos en realidad en la página 70, me parece, de tu trabajo, decís que querés, no, 76, perdón, querés pensar la actuación no desde lo hegemónico, sino desde lo territorial propio. Entonces, yo te invito a fundamentar, ¿no?, esta cartografía teatral que vos querés armar, y buscar quizás las especificidades, teatrales de Pehuajó, de este lugar de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, quizás también en contraposición con esta hegemonía, ¿no?, de la capital, y sobre todo quizás buscar otras experiencias, ¿no?, de vinculaciones entre el teatro y otros géneros populares que, como vos decís muy bien, ya tienen su performatividad, ¿no? Su propia Sí, inclusive el performatividad. carnaval, disculpa Francesca, pero sí, el carnaval, el teatro callejero también, porque creo que puede funcionar muy bien el dispositivo escénico de payadores en el teatro callejero. El tango, la murga, Sí, la murga creo que exactamente. puede ser muy interesante también la propuesta en la murga. Sí, coincido. Perfecto. Y creo que nada más.
Sí, y me parece también, perdón, y con esto cierro, me parece interesante también esta pregunta final que vos te hiciste con respecto al taller metodológico práctico, ¿no? De cómo darle continuidad a este entrenamiento que ustedes hallaron a través de este encuentro, ¿no? Entre payadores y actores. Y yo me preguntaba también cómo seguir investigando y cómo seguir entrenando algo que, según tu propio relato, se aprende en casa, ¿no? Porque vos te interesaste, ¿no? Tu primer impulso hacia esta investigación fue las experiencias de los payadores de tu familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se van retroalimentando estos dos géneros y cómo se aprende, ¿no? Cómo se aprende la payada y cómo se aprende a payar en el teatro, si uno no lo tiene en su casa, ¿no? Bueno, este es mi aporte. Gracias, Francesca. Sí, inclusive con relación a esto último, claramente vemos que hay mucho trabajo por hacer en futuro, ¿sí? Y que no es solo tener un taller que nos enseñen a componer en décimas para generar payadas de contrapunto. ¿Me explico? Porque pensá que lleva años también a los payadores, pero sí que puede ser algo entrenable y algo que se practique. Gracias, Francesca. Gracias por todo. Bien, Guillermo, Lorena, ¿quieren hacer algún comentario? Guillermo, ¿querés? No, dale, Lorena. Dale. No, yo, bueno, además de agradecer al jurado de Martín, desde mi doble rol directivo de la maestría y de la tesis, realmente este anclaje territorial en tiempos de tanta globalización y tanta dilución de las identidades, me parece tan importante que vos que estás en Pehuajó, y es algo que ha aparecido por suerte en la maestría mucho, donde recuperamos cosas que circulan por los bordes de Argentina y que encuentran lugar acá en la maestría para poder mirarlos, para poder reflexionarlos y para poder visibilizarlos. Me parece que eso es algo muy valioso que recibimos nosotros. Así que te agradecemos, Martín, que hayas tomado, y después esta importancia que también marcaba recién, de cuando uno está implicado subjetivamente, como es tu historia, y poder hacer algo que sea valioso para los otros, porque a veces uno bueno, lo tiene como un recuerdo, como algo personal, pero no va más allá. Y todo el esfuerzo que sabemos que ha sido poder lograr que esto tome una articulación con algo que es súper complejo, como recién hablaban, por ser algo de transmisión oral, por ser algo rico, que inclusive, bueno, otra línea, todas las líneas que uno tiene que ir dejando para hacer el estudio, volviendo a cosas que hablábamos hace unos días, de toda la línea de la musicalidad, que a mí particularmente me interesa mucho, que bueno, que no se puede abordar, pero que es súper rico en la trayectoria de lo que tiene que ver con el teatro musical y con estos encuentros. Bueno, ahí también hay una línea que es súper interesante, ¿no? Así que, bueno, espero que esto abra estos caminos, ¿eh? Así que agradecerte. Gracias, Guillermo, agradecerte vos infinitamente. Me quedó algo, qué bueno que lo dijiste, esto de la musicalidad. El otro día, charlando con un compañero, hablábamos de cómo los sonidos de la milonga, poder traducirlos al cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa que quizás el actor no va a tener la guitarra, como lo tiene el payador, y esa musicalidad de la milonga, cómo quizás empieza a estar en el cuerpo y termina generando una conducta teatral, ¿no? Inspirada en la musicalidad de la milonga. Y además, obviamente, la musicalidad de las palabras, Guillermo, ¿no? Esta idea de las palabras, la melodía de las palabras. Gracias, Guille, muchas gracias. Bueno, simplemente yo quería agradecerle a Martín, ahora me voy a extender un segundín sobre eso, y a las juradas por sus lecturas y sus devoluciones que fueron muy detalladas y muy comprometidas. De verdad es como, se agradece un montón, porque una aprende mucho desde este lugar, digamos,
acompañar tesis es un lugar dificilísimo, y está bueno poder, es como una especie de diálogo que entablamos a partir de esos dictámenes. Y agradecerle a Martín que me haya llamado para este acompañamiento, y me parece que la tesis, voy a repetir un tema que justamente comentó Guillermo. Son como dos cosas. Una es la que comentó Guillermo respecto de la relación entre la implicancia personal y la experiencia propia y el interés para la investigación o para el teatro, para todos, digamos, que es un problema también que nos atañe en el campo. Me parece que Martín en eso ha logrado ese paso. No está hablando de él, está bueno eso, no está hablando de él, hablando de un fenómeno cultural. Las dos cosas aparecen, es como ese lugar de lo múltiple. Y en el mismo sentido, me parecía también interesante para seguir pensando el lugar de 10 horas. Esa es mi máquina, de la práctica y la teoría, si es posible esa división. Me parece que otro hallazgo de la tesis es, o de la investigación o del trabajo, no quiero destacar acá como si fuera, pero digamos, algo que me interesó a mí es el modo de cómo un actor se posiciona frente a la palabra de investigación en el sentido académico clásico, ¿no? Es un lugar difícil, del cual yo aprendí. Estos son dos puntos que a mí me sirvieron para aprender yo, y por eso es que le agradezco. Creo que hay muchas maneras de llevarlo a cabo, esta es la suya, y es algo sobre lo que nos estamos preguntando todo el tiempo en la maestría, ¿no? ¿Cómo hacer estas tesis ni prácticas ni teóricas? Me parece que puede ser un ejemplo de cómo trabajar en esa zona pantanosa, ¿no? Nada, esas son como las dos cosas que por ahí me gustaba resaltar para seguir pensando nosotras y nosotros nuestra propia práctica. Así que bueno, gracias. Gracias, Lore. Muchas gracias por todo. Bien, ¿querés hacer algún comentario más, Martín? ¿O no, agradecer infinitamente a la facultad, a la educación pública. Me siento un privilegiado de haber estudiado en la educación pública, en esta hermosa facultad de arte. He conseguido amigos, siempre me han tratado muy bien. Creo que es un privilegio que tengamos una maestría en teatro en la Argentina, así que agradecer infinito. No quiero nombrarlos a todos, pero colegas, compañeros, alumnos, compañeritos de la maestría, y obviamente el jurado por acompañarme también, y a Lorena y a Guillermo un especial saludo por ser compañeros de equipo, de juego. Muchas gracias. Bueno, gracias, Martín. Aprovechando lo que has dicho, Guillermo, ¿vos querés decir algo en cuanto director de la maestría? No, ya nos hemos agradecido todos, realmente, que es muy interesante. Yo un aplauso nada más le brindaría al maestrando. Qué bueno. Qué lindo. Bueno, gracias. Entonces, te invitamos a salir de la sala, Martín, y a regresar. Digamos que aproximadamente entre 45 minutos, una hora se está demorando. En cuanto a la experiencia, ¿no? de la realización de los dictámenes. Así que digamos que son 10, casi 5, 10 y 50 de la mañana, que pidas el ingreso de nuevo. Lo mismo también a todos los que están aquí en la sala y que están como público, si es que quieren escuchar la lectura del acta dictamen. Y se quedan los evaluadores y los directores aquí. Listo. Ok. Gracias. Bien, ahí reanudamos la grabación. Entonces, ya teniendo el dictamen
realizado. Se va a proceder a la lectura del mismo, estando presente Martín Palacios, que es el tesista evaluado. Bien. Bueno, Facultad de Arte, UNICEN, Maestría en Teatro, Acta de Defensa, Proyecto de Tesis. En Tandil, Buenos Aires, Argentina, siendo las 9 horas del día martes 13 de abril de 2021, se procede a evaluar la tesis del maestrando Palacios Martín Eduardo, DNI 29826-223, correspondiente a la maestría en teatro, mención dirección escénica, la cual se titula La teatralidad liminal del payador, aportes para una dramaturgia de la improvisación. La tesis es dirigida por el magíster Dillon Guillermo, DNI 17837-639, y codirigida por la doctora Bercero Lorena, DNI 25574-155. El comité evaluador se encuentra conformado por la magíster Errendazoro María Belén, DNI 23-183-736, la magíster Fuentes Teresita María Victoria, DNI 17-221-946, y la magíster Rindone Francesca, DNI 95-671-128. La defensa de tesis se realiza bajo la modalidad no presencial, según consta en la resolución del decanato número 010/21 y la número 116/20, la cual se rige por el decreto de necesidad de urgencia número 297/2020 del Ministerio de Educación de la Nación. La resolución número 5019/2020 del 16 de marzo y la resolución número 271 del 17 de marzo referidas a la emergencia provocada por el COVID-19, las consecuentes disposiciones emanadas del Comité de Emergencia de la UNSPBA para atender las cuestiones derivadas por el COVID-19 y la resolución del rectorado 302/20. A ver si puedo... Habiéndose realizado satisfactoriamente una prueba de conexión el día 8 de abril a las 9 horas con todas sus partes, se encuentran conectados mediante la plataforma virtual Zoom las 3 integrantes del comité evaluador, Errendazoro María Belén, Fuentes Teresita María Victoria y Ridonde Francesca, el tesista Palacios Martín Eduardo, el director Dillon Guillermo, la codirectora Bercero Lorena y el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Campos Javier, en carácter de veedor. La defensa se encuentra siendo grabada y al ser un acto público se habilita la conexión a público en general. Finalizada la exposición oral y pública a cargo del tesista y luego de la discusión posterior, que será coordinada por uno de los miembros de la comisión de evaluación, se levantará un acta de evaluación en la cual los miembros de la comisión de evaluación analizarán tanto el contenido, originalidad y valor científico del trabajo, como la calidad y nivel de su defensa, y finalmente se calificará la tesis con la nota aprobatoria correspondiente dentro de una escala de 6 a 10, dejándose también constancia de esta calificación en el acta labrada. La tesis de Martín Palacios estudia una temática novedosa en relación con los estudios teatrales. La elección del objeto de estudio es de por sí un desafío temático, conceptual y también metodológico. La investigación presentada constituye un acierto, posicionándose como esencialmente exploratoria, aborda el fenómeno escénico que protagoniza el payador, haciendo foco en las particularidades, herramientas y procedimientos de la actuación en el desarrollo de la payada de contrapunto fundamentalmente. Se valora que campos que parecieran estar distantes entre sí puedan seguir produciendo estudios en los que se priorizan las mixturas, resonancias, articulaciones y diálogos. También se destaca la valoración de las historias y experiencias personales como fuente primera, que al provocar interrogantes e inquietudes genera y enriquece el hacer artístico, académico e investigativo. La tesis se presenta como una investigación exploratoria sobre las posibilidades de entender el arte payadoril como un ejemplo de teatralidad liminal para poder utilizarlo como disparador para la creación teatral. En este sentido, cumple con ambos objetivos. Sin embargo, podría ahondar en la construcción de la puesta en diálogo de los dos ejes que constituyen el objeto de la tesis, payada y teatro. Se observan despliegues de diferentes grados de complejidad en su tratamiento que dificultan el desarrollo eficiente de la temática. Metodológicamente, se valora la concreción de un taller de experimentación en el que,
Bajo la coordinación de 2 payadores reconocidos en el medio, participan teatreros entre otros, para conocer los diferentes procedimientos y nociones que inciden en la construcción de una payada. Durante el trabajo del taller se presenta un hallazgo valioso para la investigación, la payada de contrapunto personificada, que permitirá instaurar acertadamente la continuidad de la investigación durante las conclusiones. El texto presenta claridad expositiva, aunque por momentos se da lugar a consideraciones de corte personal, abriendo nuevas líneas de investigación que luego permanecen inexploradas. La redacción es amena, sin embargo, se sugiere revisar el uso de verbos de habla y el vocabulario coloquial que aleja al texto del análisis académico propuesto y necesario en la tesis. En la fluida exposición oral se observó que el maestrando atendió minuciosamente las consideraciones propuestas por el comité evaluador y reelaboró las conclusiones, evidenciando el trabajo de reflexión, condensación, maduración e integración profunda. Es indudable que la relación entre improvisación teatral y el trabajo del payador aún deja aristas por develar. Por lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad calificar con una nota numérica de 8 la tesis presentada. Siendo las 11:28 del día 13 de abril de 2021, se procede a dar por finalizada la defensa de la tesis. Ay, qué bueno. Gracias. Bien. Podemos activar micrófonos, cámara, quienes quieran. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo ver a los compañeros ahí, a Grisela, a Javi, a Cami, a mis amigos, a familia, a todos. Muy emocionado, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Felicitaciones, Martín. Felicitaciones. Como vos dijiste, un lujo para la universidad pública. Felicitaciones a la maestría y al desarrollo que están haciendo. Así que vamos, Facultad de Arte. Vamos. Felicitaciones, Martín. Gracias, Guillermo, por todo. Gracias, Lore, gracias, jurado, gracias a todos. Una emoción grandísima, grandísima. Un sueño En cumplido. momentos así uno abrazaría, ¿no? Abrazaría, besaría, te daría esas felicitaciones corporalmente, pero bueno, este es el medio, así que felicitaciones. Gracias, gracias a todos. Abrazo, cumpa, felicitaciones. Gracias, Gris. Muchas gracias a los jurados, realmente que es un trabajo también muy poco reconocido y que es mucho trabajo. Y además enriquece y cierra el trabajo, realmente la minuciosidad que han puesto en la evaluación enriqueció totalmente el proceso. Muchas gracias también a ustedes. Gracias. Comparto las palabras de Guillermo. Muchísimas gracias por el aporte y por acompañarnos. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Luego nos contactamos, Martín, por las cuestiones administrativas y les invitamos a que participen en alguna próxima defensa de tesis de la maestría en teatro. Queda pendiente el brindis. Sí. Queda pendiente el brindis. Vamos a tener que juntar varios. Haremos varios seguidos. Que tengan un buen día, Que tengan un buen día. Gracias a todos. Felicitaciones. Felicitaciones, amigos. Gracias. Gracias.